Hola y bienvenido. Soy tu instructor virtual para este módulo sobre las capacidades de protección y gobernanza de identidades en Microsoft Entra. Hoy vas a descubrir cómo las organizaciones pueden proteger sus datos y sistemas sin sacrificar la productividad de sus equipos. Este tema es fundamental porque en el mundo real, el acceso adecuado a la información puede marcar la diferencia entre un negocio seguro y uno vulnerable a amenazas. Imagina una empresa que maneja información confidencial. Necesita asegurarse de que solo las personas correctas accedan a los datos críticos, pero sin poner trabas al trabajo diario. Aquí es donde entra la gobernanza de identidades. Se trata de encontrar el balance perfecto entre seguridad y eficiencia, permitiendo justificar y auditar cada acceso. Microsoft Entra integra herramientas avanzadas, como Identity Protection, que detecta riesgos y vulnerabilidades, y automatiza procesos como la gestión del ciclo de vida de usuarios, el acceso privilegiado y la recuperación de cuentas. Incluso utiliza inteligencia artificial a través de Security Copilot para anticipar amenazas y responder con agilidad. Así, una empresa puede garantizar que, por ejemplo, un empleado recién contratado tenga acceso inmediato a lo necesario, mientras que alguien que deja la organización pierde privilegios automáticamente. ¿Ves cómo la tecnología puede ser tu aliada en este equilibrio? Prepárate para explorar cómo Microsoft Entra hace todo esto posible. Comencemos. Con la base ya clara, enfoquémonos en el concepto de gobernanza de Microsoft Entra ID. Esta solución no solo ayuda a mejorar la seguridad y el cumplimiento de normativas, sino que también impulsa la productividad al automatizar procesos de identidad y acceso. ¿Sabías que la inteligencia artificial juega un papel clave aquí? Gracias a ella es posible delegar tareas y tener visibilidad total sobre quién accede a qué recursos, cuándo y por qué. Por ejemplo, si una empresa contrata a un nuevo empleado, puede automatizar la creación de su cuenta y asignarle permisos desde el primer día, retirándolos automáticamente cuando se vaya. Esto elimina errores y agiliza el trabajo de recursos humanos y TI. La gobernanza responde preguntas esenciales. ¿Qué identidades acceden a qué recursos? ¿Qué hacen con ese acceso? ¿Hay controles para gestionarlo? ¿Y pueden auditarse? Así puedes gestionar todo el ciclo de vida de empleados, socios y proveedores, asegurando que los privilegios estén siempre actualizados y justificados. Esta transparencia y control son la base de una organización segura y eficiente. Ahora veamos cómo se gestiona el ciclo de vida de las identidades. Habiendo entendido la importancia de la gobernanza, pasemos a cómo se gestiona el ciclo de vida de las identidades. Piensa en el recorrido de una persona dentro de una empresa. Comienza cuando se une, puede cambiar de puesto y termina cuando se va. Cada etapa requiere ajustes en sus permisos y accesos. Este proceso se conoce como unirse, trasladarse y abandonar. Por ejemplo, cuando alguien es ascendido, sus permisos cambian automáticamente para reflejar sus nuevas responsabilidades. Y cuando deja la organización, se elimina su acceso, pero su identidad digital puede conservarse solo para fines de auditoría. Muchas compañías enlazan este ciclo a sistemas de recursos humanos como Workday, de modo que la creación y eliminación de cuentas se automatiza. Así, un nuevo empleado puede empezar a trabajar desde el primer día sin retrasos ni cuellos de botella. La automatización no solo ahorra tiempo, sino que reduce los errores humanos y mejora la seguridad. ¿No te parece eficiente? A continuación, profundizaremos en cómo Microsoft Entra facilita esta automatización. Siguiendo con la gestión eficiente, exploremos cómo Microsoft Entra ID automatiza el ciclo de vida de las identidades. ¿Te imaginas tener que actualizar manualmente los permisos cada vez que un empleado cambie de puesto? Aquí es donde la automatización marca la diferencia. Entra ID conecta directamente con sistemas de recursos humanos para aprovisionar identidades y sincronizarlas con Active Directory. Además, permite configurar flujos de trabajo que automatizan tareas clave, como el alta, el cambio de puesto o la baja de un empleado. Las directivas automáticas asignan o retiran a los usuarios de grupos, roles y sitios según sus atributos, asegurando que cada persona tenga solo los accesos necesarios. Por ejemplo, si RRHH registra un ascenso, los permisos se actualizan de inmediato, sin intervención manual.
También puedes aprovisionar usuarios en cientos de aplicaciones, facilitando la gestión a gran escala. Así, el sistema se adapta dinámicamente a los cambios del personal, optimizando tanto la seguridad como la agilidad operativa. Ahora, veamos cómo se gestiona el acceso durante toda la permanencia del usuario. Con la automatización del ciclo de vida de identidades en mente, enfoquémonos ahora en la gestión del ciclo de vida del acceso. No basta con dar permisos al principio. Los accesos deben evolucionar junto con el rol y las responsabilidades del usuario. Microsoft Entra permite definir y revisar estos permisos de manera continua. Por ejemplo, si un empleado cambia de departamento, el sistema actualiza automáticamente sus accesos, retirando privilegios innecesarios y otorgando los nuevos. Esto se logra mediante grupos dinámicos y administración de derechos, que aplican reglas basadas en atributos. Además, las revisiones periódicas aseguran que solo las personas adecuadas mantengan acceso, minimizando riesgos de privilegios excesivos. Piensa en lo sencillo que es mantener la seguridad cuando el sistema se ocupa de recertificar accesos sin esfuerzo manual. Lo esencial aquí es que el acceso se ajusta siempre a la realidad del usuario. A continuación, vamos a profundizar en la supervisión del acceso privilegiado. Después de ver cómo se gestiona el acceso general, es momento de hablar del acceso privilegiado, que requiere aún más control. Los permisos administrativos pueden abrir la puerta a información y recursos sensibles, así que es esencial supervisarlos cuidadosamente. Aquí entra en juego Privileged Identity Management, o PIM, de Microsoft Entra. PIM ayuda a reducir el número de personas con privilegios elevados y asegura que solo tengan acceso cuando realmente lo necesitan. Por ejemplo, un contratista puede recibir permisos administrativos únicamente durante el tiempo que dure su proyecto, y al terminar, estos permisos se revocan automáticamente. Así, se minimiza el riesgo de abuso o errores. PIM también permite auditar y monitorear cada acción, lo que facilita la detección de anomalías. Presta atención a esto: el acceso privilegiado debe ser temporal y siempre justificado. En el siguiente apartado, veremos cómo la gobernanza se extiende también a los agentes de IA. Siguiendo con la protección avanzada, enfoquémonos en los agentes de inteligencia artificial. ¿Sabías que las organizaciones ya no solo deben gestionar identidades humanas, sino también las de bots y agentes de IA? Microsoft Entra amplía la gobernanza precisamente a estos casos. Los agentes de IA, como bots que interactúan con datos empresariales, reciben cuentas especiales en Entra ID y se gestionan igual que los usuarios humanos. Su ciclo de vida y acceso se controlan cuidadosamente, asegurando que siempre haya una persona responsable y que los permisos sean temporales. Por ejemplo, un bot de IA puede acceder a información de clientes solo mientras está en uso y bajo supervisión, evitando que el acceso quede abierto indefinidamente. Así, la organización garantiza que incluso las identidades digitales no humanas estén sujetas a los mismos estándares de seguridad y auditoría. Ahora, exploremos cómo las revisiones de acceso ayudan a mantener estos controles al día. Habiendo visto cómo se gestionan identidades y agentes, pasemos a las revisiones de acceso. ¿Alguna vez te has preguntado si todos los miembros de un grupo realmente necesitan los permisos que tienen? Las revisiones de acceso son la respuesta. Permiten revisar periódicamente quién pertenece a qué grupo, qué aplicaciones puede usar y qué roles tiene asignados. Esto es especialmente importante después de cambios organizativos, como una reestructuración. Por ejemplo, tras una reorganización, la empresa puede revisar los accesos para asegurarse de que nadie conserve permisos innecesarios, reduciendo el riesgo de accesos excesivos. Estas revisiones ayudan a mantener la seguridad y la eficiencia, garantizando que solo las personas adecuadas mantengan el acceso a recursos críticos. En el siguiente paso, veremos algunos casos de uso concretos para estas revisiones. Con la importancia de las revisiones clara, veamos dónde se aplican en la práctica. Las revisiones de acceso son útiles para eliminar privilegios innecesarios, pedir justificación periódica para acceder a datos críticos y gestionar excepciones. Por ejemplo, los grupos con acceso a información sensible, como finanzas, pueden programar una revisión trimestral para comprobar que solo los miembros activos y los invitados necesarios mantengan sus permisos. Además,
Estas revisiones permiten a los auditores verificar que las políticas se cumplen y que las excepciones están justificadas. Incluso puedes programar notificaciones automáticas para los revisores, facilitando la tarea y asegurando que nada se pase por alto. ¿Te imaginas lo sencillo que es demostrar cumplimiento ante una auditoría con este nivel de control? Ahora, descubramos cómo se administran estas revisiones para usuarios e invitados. Conociendo para qué sirven las revisiones, enfoquémonos en su administración con usuarios internos y externos. Microsoft Entra permite que tanto los propios usuarios como los responsables revisen y certifiquen accesos de manera sencilla. Por ejemplo, un responsable de equipo puede recibir una lista de miembros y, con un solo clic, aprobar o retirar el acceso de quienes ya no deben estar en el grupo. Las sugerencias automáticas de Entra ayudan a tomar decisiones informadas, y los cambios pueden aplicarse manualmente o de forma automática. Así, la gestión se vuelve ágil y precisa, evitando que antiguos empleados o invitados retengan acceso innecesario. Esto es clave para mantener la seguridad y la conformidad en entornos colaborativos. Sigamos adelante para ver cómo funcionan las revisiones de acceso en varias fases. Ahora que sabes cómo revisar accesos de usuarios e invitados, veamos cómo Microsoft Entra lleva esto al siguiente nivel con revisiones de acceso en varias fases. Imagina un proceso donde primero el propio usuario revisa sus permisos, luego su jefe directo valida esa revisión y finalmente un auditor externo verifica todo el proceso. Así se cumple con los requisitos más exigentes de recertificación y auditoría, repartiendo la responsabilidad entre diferentes revisores. Esto facilita tanto la vida de los propietarios de recursos como la de los auditores, ya que cada uno solo se enfoca en su parte. ¿No es práctico? Este enfoque por etapas asegura que los permisos sean revisados desde diferentes perspectivas, fortaleciendo la seguridad y el cumplimiento normativo. Ahora, descubramos cómo la inteligencia artificial puede ayudar aún más en estas revisiones. Habiendo entendido las revisiones por fases, veamos cómo la inteligencia artificial potencia este proceso. Las revisiones de acceso en Microsoft Entra usan IA para analizar señales como la actividad de inicio de sesión y la pertenencia a grupos. Así, pueden sugerir si conviene aprobar o denegar un acceso. Por ejemplo, si un empleado accede a recursos que normalmente no utiliza, la IA lo destaca para una revisión más detallada. Esto te permite detectar patrones inusuales y actuar antes de que se conviertan en un problema de seguridad. La IA agiliza la toma de decisiones, pero siempre deja la última palabra al revisor humano. Así, combinas la velocidad de la tecnología con el criterio experto. ¿No es una gran ayuda en entornos complejos? Sigamos con la administración de derechos a gran escala. Ahora que sabes cómo se revisan los accesos, pasemos a la administración de derechos, esencial cuando hay que gestionar identidades y permisos a gran escala. ¿Te imaginas tener cientos de usuarios externos y agentes de IA solicitando acceso a recursos? La administración de derechos automatiza todo el ciclo: solicitudes, asignaciones, revisiones y expiración de accesos. Por ejemplo, un proveedor puede recibir acceso temporal a una aplicación y cuando su periodo termina, su cuenta se elimina automáticamente. Además, puedes delegar la creación de paquetes de acceso a personas no técnicas, simplificando la gestión y asegurando que los recursos solo estén disponibles el tiempo necesario. Así, evitas que usuarios conserven permisos de más o que se olvide eliminar cuentas de externos. Este enfoque es vital para cumplir normativas y mantener la seguridad en entornos dinámicos. Ahora veamos cómo funcionan los paquetes de acceso y qué recursos pueden incluir. Habiendo introducido la administración de derechos, enfoquémonos en los paquetes de acceso. Imagina que un usuario necesita participar en un proyecto. En vez de solicitar permisos uno a uno, puede recibir un paquete que agrupa todo lo necesario. Estos paquetes pueden incluir pertenencia a grupos de seguridad, acceso a aplicaciones empresariales, recursos de Microsoft 364 y sitios de SharePoint Online. Así, la asignación de permisos se vuelve mucho más sencilla y coherente. Por ejemplo, al asignar un paquete para un nuevo proyecto, el usuario recibe de inmediato todos los accesos requeridos, evitando retrasos y errores. Este enfoque centraliza la gestión y asegura que nadie tenga más privilegios de los que realmente necesita. Ahora,
Descubramos cómo los términos de uso refuerzan la seguridad y el cumplimiento. Con los paquetes de acceso en mente, pasemos a los términos de uso. Antes de acceder a datos sensibles o aplicaciones, es fundamental informar a los usuarios sobre sus responsabilidades y las restricciones legales. Microsoft Entra permite mostrar términos de uso personalizados en formato PDF que los empleados deben aceptar antes de continuar. Por ejemplo, antes de acceder a una base de datos con información personal, un empleado debe aceptar un aviso legal que explica cómo debe manejar esos datos. Esto puede exigirse a toda la organización, a ciertos roles o de manera periódica para recordar normativas importantes. Además, los administradores pueden ver quién ha aceptado o rechazado los términos, facilitando auditorías y cumplimiento. Así, la organización se protege y los usuarios saben exactamente a qué se comprometen. Ahora, exploremos cómo PIM gestiona el acceso privilegiado de forma avanzada. Con los términos de uso cubiertos, enfoquémonos en Privilege Identity Management o PIM. Este servicio administra, controla y monitorea el acceso a recursos críticos como Entra ID, Azure y Microsoft 365. ¿Por qué es tan importante? Porque permite que los roles privilegiados solo se activen cuando realmente se necesitan y exige justificación y autenticación multifactor para mayor seguridad. Por ejemplo, un administrador solo puede activar su rol de superusuario durante una ventana de mantenimiento específica, y cada uso queda registrado para auditoría. PIM destaca por su acceso just in time, límites de tiempo, requerimientos de aprobación y la visibilidad total de las acciones realizadas. Así, se reduce el riesgo de accesos no autorizados y se garantiza un historial auditable de todas las operaciones críticas. Ahora, veamos en detalle las ventajas y usos de PIM. Después de entender qué es PIM, exploremos sus ventajas y aplicaciones prácticas. PIM minimiza el riesgo de accesos no autorizados al reducir el número de usuarios con permisos elevados y limitar el tiempo durante el cual pueden ejercer esos privilegios. Por ejemplo, si un atacante compromete una cuenta, pero esa cuenta no tiene acceso privilegiado permanente, el daño potencial es mucho menor. Además, PIM permite monitorear todas las acciones de los usuarios privilegiados, aportando visibilidad y control. Puedes usar PIM con roles de Entra, roles de Azure y también para gestionar membresía just in time en grupos, lo que facilita el acceso temporal a aplicaciones o recursos específicos. Imagina que un usuario solicita acceso elevado solo para una tarea puntual y lo pierde automáticamente después. Así, la seguridad se refuerza sin complicar la operación diaria. A continuación, veamos cómo funciona el flujo de trabajo básico de PIM. Ahora que conoces los beneficios, exploremos cómo se implementa PIM en la práctica. Todo comienza con la asignación. El administrador define qué usuarios, grupos o identidades gestionadas pueden acceder a roles privilegiados, estableciendo el ámbito, el tipo de asignación y la duración. Luego, los usuarios elegibles activan su rol solo cuando lo necesitan, seleccionando la duración y justificando el motivo. Este proceso asegura que los privilegios no estén activos todo el tiempo, sino solo cuando son realmente requeridos. Por ejemplo, un administrador puede ser asignado como elegible para un rol, pero solo lo activa durante una ventana de mantenimiento específica. Así, cada paso queda documentado y bajo control, facilitando la auditoría y la seguridad. Presta atención a cómo este flujo reduce el riesgo y mejora la trazabilidad. En la siguiente parte veremos cómo funcionan la aprobación, la extensión y la auditoría dentro de PIM. Ya que conocemos el flujo básico, enfoquémonos en las siguientes etapas: aprobación, extensión y auditoría. Cuando un usuario solicita activar un rol privilegiado, los aprobadores reciben notificaciones y pueden aceptar o rechazar la solicitud según las políticas establecidas. Una vez aprobado, el usuario puede utilizar el rol durante el tiempo autorizado. Si la asignación está por expirar, el sistema notifica al usuario, quien puede solicitar una extensión si aún necesita el acceso. Por ejemplo, imagina que un colaborador ve que su permiso está por vencer y solicita renovarlo para terminar una tarea crítica. Todo este proceso queda registrado, facilitando el seguimiento y la auditoría. Así, se logra un equilibrio entre agilidad operativa y control riguroso.
En el próximo punto vamos a ver cómo PIM facilita la auditoría de roles privilegiados. Con el proceso de aprobación y extensión en mente, enfoquémonos en la auditoría de roles privilegiados. PIM permite consultar el historial de asignaciones y activaciones de roles de los últimos 30 días, lo que facilita rastrear quién activó qué rol y cuándo. Por ejemplo, durante una auditoría, el equipo de seguridad puede revisar este historial para comprobar que solo los usuarios autorizados accedieron a roles críticos. Este nivel de trazabilidad es esencial para cumplir con normativas y para responder rápidamente ante incidentes de seguridad. Así, la organización tiene pruebas claras de que los accesos privilegiados se gestionan de forma adecuada y transparente. Ahora, exploremos cómo Microsoft Entra ID Protection ayuda a detectar y mitigar riesgos de identidad. Habiendo entendido la auditoría de privilegios, pasemos a Microsoft Entra ID Protection. Este servicio está diseñado para detectar, investigar y mitigar riesgos relacionados con las identidades, tanto de usuarios como de cargas de trabajo. Imagina que el sistema identifica un patrón sospechoso de inicio de sesión. Entra ID Protection puede usar esa información para activar políticas de acceso condicional o incluso enviar los datos a sistemas SIEM para investigaciones más profundas. Así, la organización puede reaccionar rápidamente ante posibles amenazas y proteger sus recursos críticos. El diagrama asociado ilustra cómo se recopilan señales, se detectan riesgos y se actúa para mitigarlos, todo de forma automatizada y centralizada. Ahora profundicemos en cómo se detectan e investigan estos riesgos en detalle. Habiendo visto la visión general de ID Protection, enfoquémonos en la detección e investigación de riesgos. Microsoft analiza billones de señales diarias, como inicios de sesión, uso de IPs anónimas y ataques de contraseña, para identificar comportamientos sospechosos. Por ejemplo, si un usuario inicia sesión desde dos países distintos en menos de una hora, el sistema detecta un viaje imposible y lo marca como riesgo. Las detecciones se clasifican en riesgo de inicio de sesión, cuando la autenticación es sospechosa, y riesgo de usuario, si la cuenta parece comprometida. Solo se generan alertas si se usan credenciales válidas, lo que significa que el peligro es real. Esta evaluación en tiempo real permite aplicar políticas de protección y actuar de inmediato ante amenazas potenciales. Ahora, veremos cómo se corrigen estos riesgos y cómo puede automatizarse la respuesta. Ya que sabemos cómo se detectan los riesgos, enfoquémonos en su corrección y exportación. La automatización es clave aquí. Las políticas de acceso condicional pueden exigir autenticación multifactor o el restablecimiento de contraseña según el nivel de riesgo. Por ejemplo, si el sistema detecta un inicio de sesión sospechoso, puede forzar al usuario a cambiar su contraseña antes de permitir el acceso, corrigiendo así el riesgo de forma automática. Si esto no es posible, un administrador debe revisar manualmente la situación y decidir la acción adecuada. Además, toda la información sobre riesgos puede exportarse a sistemas externos como SIEM o Log Analytics, usando las API de Microsoft Graph. Así, los equipos de seguridad pueden analizar los incidentes junto con otros eventos y mejorar la protección global de la organización. Ahora, descubramos el papel de la identidad verificada en la protección y recuperación de cuentas. Con la protección de riesgos en mente, enfoquémonos en el ID verificado de Microsoft Entra. Este servicio se basa en credenciales verificables y estándares abiertos, facilitando la comprobación automática de identidad y protegiendo la privacidad de los usuarios. ¿Por qué es relevante? Porque permite a las personas controlar su identidad digital y compartir solo los datos necesarios en cada interacción. Por ejemplo, un estudiante puede recibir un certificado digital verificable de su universidad y presentarlo a futuros empleadores, quienes pueden comprobar su autenticidad sin acceder a información extra. Microsoft colabora con organismos internacionales para que estas credenciales sean seguras y ampliamente aceptadas. Así, se facilita la colaboración entre organizaciones y se refuerza la confianza en el entorno digital. A continuación, veamos cómo funciona el proceso de emisión y validación de estas credenciales. Habiendo presentado el ID verificado, veamos su funcionamiento en detalle. El proceso involucra tres partes: el emisor, como una universidad o empresa, que otorga credenciales digitales firmadas;
el usuario que recibe y administra esas credenciales en su cartera digital y el verificador que solicita y valida la autenticidad de la credencial. Por ejemplo, un empleado puede recibir una credencial digital de acceso al edificio y si deja la empresa, esa credencial se revoca automáticamente. El sistema se apoya en registros verificables basados en dominios web, de modo que los verificadores confían en la organización emisora. Además, las credenciales pueden expirar o ser revocadas según sea necesario, garantizando que los accesos estén siempre actualizados y bajo control. Ahora exploraremos cómo la identidad verificada facilita la recuperación de cuentas y combate fraudes impulsados por IA. Con el proceso de credenciales claro, enfoquémonos en la recuperación de cuentas y la protección frente a fraudes por IA. Si un usuario pierde todos sus métodos de autenticación, puede recuperar el acceso validando su identidad con un proveedor de confianza, que verifica documentos oficiales y emite una credencial verificable en la app Authenticator. La verificación facial, usando Azure AI, compara un selfie en tiempo real con la foto del documento, garantizando privacidad porque solo se comparte el resultado y no los datos sensibles. Por ejemplo, un empleado que pierde su teléfono puede recuperar el acceso utilizando su documento y una verificación facial segura. Además, en un mundo donde los fraudes y suplantaciones por IA aumentan, estas credenciales verificables permiten a las organizaciones confirmar que interactúan con personas reales y no identidades falsas generadas por inteligencia artificial. Así, la confianza digital se fortalece y el riesgo de fraude disminuye. Ahora, veamos cómo Microsoft Security Copilot potencia la protección y gobernanza de identidades. Entendiendo el valor de la identidad verificada. Enfoquémonos en Microsoft Security Copilot. Esta solución combina inteligencia artificial generativa y experiencia humana para ayudar a los equipos de seguridad a responder a ataques de forma ágil. Microsoft Entra proporciona a Copilot datos de usuarios, grupos, auditorías y mucho más, permitiendo explorar incidentes y recibir recomendaciones en lenguaje natural. Por ejemplo, un analista puede pedirle a Copilot que le muestre todos los inicios de sesión sospechosos de un usuario en las últimas 48 horas y obtener la información en una tabla clara. Security Copilot utiliza aprendizaje automático en tiempo real para identificar brechas en políticas de acceso, generar flujos de trabajo y solucionar problemas rápidamente. Así, los equipos de seguridad pueden anticiparse a amenazas y proteger cuentas con mayor eficacia. Ahora, descubramos cómo se viven estas experiencias y escenarios en el uso diario de Copilot. Conociendo el potencial de Security Copilot, veamos sus experiencias y escenarios de uso. Existen dos formas principales de interactuar. La experiencia independiente, donde puedes investigar incidentes usando lenguaje natural en el portal de Copilot. Y la experiencia insertada, donde Copilot se integra directamente en Microsoft Entra para ofrecer informes y sugerencias de acción. Por ejemplo, un administrador puede revisar un resumen generado por Copilot sobre un usuario de riesgo y seguir las recomendaciones para mitigar el incidente rápidamente. Copilot cubre escenarios de identidad, protección y gobernanza, desde investigar registros de inicio de sesión, analizar políticas de acceso condicional, hasta supervisar el acceso privilegiado con PIN. Imagina un equipo de TI usando Copilot para analizar patrones en revisiones de acceso y detectar inconsistencias. Así, Security Copilot se convierte en un aliado estratégico para la seguridad y la eficiencia operativa. Por último, exploremos cómo los agentes especializados de Copilot automatizan tareas y mejoran continuamente. Para cerrar, hablemos de los agentes y la mejora continua en Security Copilot. Estos agentes automatizan tareas repetitivas como la revisión de accesos, la optimización de políticas de acceso condicional y la administración de riesgos de identidad. Por ejemplo, el agente de revisión de acceso puede enviar notificaciones a un revisor en Teams, permitiéndole aprobar o denegar permisos directamente desde la conversación. Cada agente tiene su propia identidad y permisos específicos, y los administradores pueden configurarlos según las necesidades de la organización. Además, Copilot aprende de la experiencia. Si sugiere una acción incorrecta, puedes enviar comentarios para que el sistema mejore en futuras ocasiones. Así, la plataforma se vuelve cada vez más precisa y útil. Recuerda,
La combinación de automatización, inteligencia artificial y mejora continua es clave para una gestión de identidades segura y eficiente. Gracias por acompañarme en este recorrido. Confío en que ahora tienes una visión clara de cómo proteger y gobernar identidades con Microsoft Entra.